Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 205 de tu cronomeditación, es el YUX T10. Bueno, como todos los días, vamos a pedirle a Guilla que nos recite el mandato y después sobre eso charlamos un poquito. 1, 2, 3. 10. Yo soy diseño. Con la ciencia de la vida, perfecciono con el fin de sobrevivir produciendo el instinto. Sello el almacén de la fuerza vital con el tono planetario de la manifestación. Me guía el poder del espacio. Bien, nos está guiando el espacio, eso significa que nos guía M10, ya que el espacio es el poder de la letra M y siempre nos guía un sello con el mismo tono del tono destino que estamos trabajando. El tono destino del día de hoy es el tono 10 y el YUX es T10. Bueno, analizando un poquito con la ciencia de la vida, bueno, acordate que los días 2, 6 y 10 siempre son de la vida y el día número 10, conciencia de la vida, vamos a perfeccionar. En este caso, con el fin de sobrevivir, porque esa es la acción primordial de la letra T. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Produciendo el instinto, ya que el instinto es la esencia de la letra T. Entonces, produciendo el instinto en nosotros, en lo que estemos produciendo en nuestros entornos, vamos a poder lograr perfeccionar con el fin de sobrevivir. Por eso dice, yo perfecciono con el fin de sobrevivir produciendo el instinto. Sello el almacén de la fuerza vital con el tono planetario de la manifestación. Bueno, eso es lo que se va a estar sellando durante el día de hoy en cada instante presente. Cada instante presente, la chispa vital realiza la órbita microcósmica de tu ser, factorizando su energía, igualándola al arte de ese instante presente. Y el arte de ese instante presente es básicamente arte holográfico, ya que se basa en el mandala cósmico de ese instante presente. De ese mandala cósmico, acordate que el eje de ese mandala siempre sos vos, es tu punto de conciencia, desde donde vos estás observando, desde ahí ese es el eje, el centro del mandala cósmico, y alrededor se va desarrollando todo el resto de la configuración del dibujo del holograma cósmico. ¿Y qué más te puedo contar del día de hoy? Bueno, para los antiguos mayas la letra T la relacionaban con la serpiente, porque era ese animalito que a ellos les daba la sensación de que mejor manejaba el instinto, y también a través de la observación de la serpiente ellos aprendían sobre cómo sobrevivir. Es como el animal primario, digamos. De por sí todos llevamos una serpiente, la columna vertebral de todos nosotros es una serpiente. Entonces, además está relacionado con el cerebro reptiliano, la columna vertebral, y los movimientos que vos desarrollás en tu columna son los mismos movimientos que desarrolla una serpiente. Entonces, el día de la fuerza vital, que es lo que se está sellando hoy, sello el almacén de la fuerza vital, eso es porque el almacén se produce durante 4 días, utiliza 4 yux, utiliza uno rojo, uno blanco, uno azul y uno amarillo. Se inicia con el rojo, se refina con el blanco, con el azul se transforma y con el amarillo se madura. El almacén, en este caso la letra T es con la que se inicia, roja, la letra B va a ser mañana, con la que se va a refinar el almacén de datos, la letra G es de color azul, es el tercer día, es el día transformador del almacén de los datos, y con la letra L, cuya esencia es el arte y su finalidad es para embellecer, y su poder es la elegancia, con esa letra, con ese sello de tiempo, se completa el almacén de datos, se madura el almacén de datos. Así que hoy
te diría que prestes mucha observación de todo lo que está sucediendo alrededor tuyo en relación con la fuerza vital que se desprende desde vos hacia todo lo que tenés alrededor tuyo y de todo lo que tenés alrededor tuyo hacia vos mismo. O sea, en lo que nosotros llamamos la amortiguación de energía. Ahí analiza bien las fuerzas vitales que se están produciendo en cada una de las formas, en cada una de las criaturas de la creación. Y a través de tu observación también fíjate cómo éstas sobreviven, cómo aplican la finalidad del día. Acordate mucho que este conocimiento es la manera en que se desenvuelve lo colectivo alrededor tuyo, la maya, la ilusión de la realidad que tenés desarrollada dentro tuyo como si sucediese en el afuera tuyo. Así que bueno, eso es todo por hoy. El día de mañana te charloteo un poquito más y acordate de estudiar los atributos de los sellos y los tonos. Eso es fundamental para que puedas muy rápidamente, al estar hablando, al estar pensando, poder desconstruir todo eso que estás diciendo y llegar a las letras para darte cuenta de que además estás almacenando los datos de una manera inteligente, cronocráticamente. ¿Ok? Hasta mañana, mi querido.